tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de salud, en donde hablamos con niños, adolescentes y padres de familia. Bueno, lo prometido es deuda. Habíamos quedado de continuar con estos trucos para domar adolescentes. Y ya les había yo comentado que a lo mejor la palabra es fuerte, pero que de alguna manera es continuar con estos. Nos habíamos quedado en este truco número 9. Hoy les voy a platicar el resto de los 21 trucos que vamos a compartir para la convivencia con los y las adolescentes. Fíjense, el truco número 10. No convierta las cuestiones de estilo en cuestiones de sustancia. Déjelos que se vistan de modos extraños sin hacer de ello una cuestión moral. Fíjense, a mí me ha tocado escuchar papás que dicen, y el que tocó la puerta, ese que trae rastas, los pantalones rotos, ¿es tu amigo? Porque nosotros no te hemos educado así en la casa como para que traigas este tipo de amistades. A ver, por favor, una manera de expresarse, pues es la adolescencia, es ponerme las mechas moradas, traer el pantalón roto, traer los chones por fuera, porque acuérdense que la adolescencia es contestataria. Entonces, si hacemos de una sustancia esencial las buenas formas en esta etapa de la adolescencia y necesitamos que este hijo adolescente, si trae pantalones, lo faje bien con el cinturón, porque eso es lo que dicta la norma social, bueno, pues entonces tendremos un adolescente. Si es un adolescente sano, tendremos un adolescente contestatario. ¿Por qué? Porque aquel adolescente que es dócil y dice sí papá, sí mamá, bueno, de alguna manera tenemos que revisar atrás qué está pasando. Si realmente nos tiene miedo como autoridad, porque lo que queremos es que este adolescente empiece a explorarse, empiece a ser sí mismo, y una manera de ello es la forma en cómo se viste. Ahora, ojo, porque no me vayan a decir, ay, la doctora Guillermina dijo en la cápsula de los 21 trucos que fuera a la boda de mi hermano con los pantalones rotos. Yo no estoy diciendo eso, es cuando el adolescente tiene que expresarse y cuando haya normas en casa de ciertas reuniones sociales y demás, bueno, pues establece la regla, el límite y la norma. El siguiente truco es, no le otorgue demasiada privacidad a los chicos. No los deje que se oculten en sus cuartos y que mantengan su vida en secreto para usted. ¿Qué significa? Significa que cada vez que usted va al cuarto de los chicos, por favor, toque la puerta. ¿Puedo entrar? Pero no con sospechosismo de que algo mal estás haciendo. No, es simplemente no permitir que la puerta de la habitación de los chicos esté con llave. Es la puerta cerrada, no hay ningún problema. Es más, yo les puedo decir que he escuchado muchos más problemas porque la puerta está abierta, porque también es un poquito de la privacidad que requieren los chicos. Los chicos requieren sentir que tienen ese espacio, que es su cueva, que ahí pueden tener sus libros, su orden o su desorden, que también son normas y límites que se tienen que poner en casa, pero que de alguna manera estar al pendiente no significa estar hurgando más allá de donde el adolescente pues no los permite. Esto vale la pena recalcarlo. Si estoy como padre o madre de familia observando a mis adolescentes, automáticamente voy a notar que algo está sucediendo. Si lo noto ya que sucedió, ya que encontré bolsas de vómito en el closet de mi hija porque es bulímica, pues esto es porque a lo mejor no estamos tan atentos a estos cambios emocionales de los chicos. Otro siguiente truco es este. Si hay 2 o más padres, no deben hacer unilateralmente, no les den la oportunidad a sus hijos de meterse como cuñas entre padre y madre. Desde pequeños los hijos tienden a separar, no a unir a la pareja, lo que obedece a una lógica primitiva de divide y vencerás. Muérdanse la lengua, papás, mamás, si no están de acuerdo cuando estén frente a ellos. Por favor, no hagan quinta columna entre ustedes, no hagan quedarse mal entre ustedes o no quieran pasar por encima del otro. No pelee frente a los adolescentes, no tienen que estar en lo correcto, pero sí tienen que estar juntos. Papá, mamá,
cuando no estén de acuerdo y alguien le dio permiso de ir con los amigos a la casa de alguien, bueno, por favor, si no está de acuerdo, hable con su pareja, pero no se peleen frente al hijo. ¿Por qué? Porque finalmente ahí es donde vamos a poner en riesgo a los adolescentes. Primero se negocia entre el papá y mamá, o los dos papás o las dos mamás, según cómo esté constituida la familia, pero siempre es un bloque común frente a los adolescentes. El truco número 15, no, perdón, 13, ya me estoy adelantando. El número 13, si es madre o padre soltero, acepte su autoridad y no deje a su hijo pensar que el adolescente es el jefe de la casa. ¿Dónde quieres comer, mijito? ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿Qué opinas si movemos este mueble de lugar o no? Yo creo que hay una parte de suma importancia en el que el adolescente se tiene que sentir perteneciente a la familia. Si va a traer una nueva pareja a casa, pues sí tenemos, antes de que llegue a casa, consultarlo con los adolescentes. Pero por favor, la autoridad de esa familia es el padre o madre de esos chicos, no es la persona que llega de fuera. Hoy tenemos muchas parejas de tus hijos, mis hijos y los nuestros. Lo más importante en esta etapa de la vida es, si usted tiene una nueva pareja en la adolescencia, la autoridad seguirá siendo usted. Y aunque el papá o mamá de los chicos esté o viviendo en otra casa, pues seguirá siendo también autoridad. Pero miren, yo les comento esta parte. Cuando se divorcian y pasan los chicos una semana en casa de papá, una semana en casa de mamá, bueno, las reglas y las normas esa semana las pone el dueño de la casa. Porque escucho que luego las mamás me dicen, es que su papá no los duerme a tiempo. Bueno, por eso se divorciaron, porque no se llevaban bien. Entonces mejor cada quien pone las reglas en su casa, aunque el otro no esté de acuerdo. A diferencia de si están viviendo todos en la misma casa. Esto hago un poquito más énfasis porque es de verdad de todos los días. Siguiente truco. Trate de escuchar su música. Las letras de las canciones ayudan a comprender qué tan atemorizante es ser adolescente, qué está pasando, qué inquietudes tienen. Yo me acuerdo que cuando mis hijos adolescentes escuchaban al Eminem, yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, también puede ser moda, pero también hay que hablar con ellos. A ver, ¿por qué estás viendo esto? ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta? Claro que le van a decir X, déjame en paz, ay, ¿cómo crees? Es solo una canción. O ahora el reggaetón, ¿no? Que yo escucho que están cantando, pues, canciones que tienen violencia de género y que papá y mamá simplemente, hasta que la escuchan la canción, se dan cuenta de, pues sí, la violencia que hay y especialmente ejercida hacia las mujeres. Así que vale la pena escuchar y vale la pena comentar. No prohibir, sino comentar. ¿Por qué escuchas esto? ¿Qué te evoca? ¿Qué sientes? Y también como papá y mamá tener el derecho de decir, oye, yo escucho aquí cosas como muy feas, groserías, o de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus principios, pero tampoco no se calle, simplemente es una conversación entre hijo y adolescente respecto a la música. Nunca sienta vergüenza por algo que haya hecho sus hijos. Que los extraños, los maestros indignados sean más importantes que su hijo adolescente, recuerde que lo más amoroso que puede haber es escuchar al otro. Y para poder escuchar al otro necesitamos que estén con los pies bien puestos en la tierra. Es decir, cuando yo voy a regañar o a hablar o a negociar con mi adolescente por algo que sucedió en la escuela, primero lo escucho y además le voy a dar un truco, con los pies bien puestos en la tierra, los dos pies bien puestos en la tierra, es decir, plante sus pies, porque esto se llama arraigo y esto permite tener una conexión bastante más profunda con su adolescente. Cultive la mala memoria para los eventos recientes. Evite recordar lo que hayan hecho mal el día anterior. Comience cada día como si fuera una nueva relación. Los adolescentes cambian tan rápido y autoconscientemente que tal vez será una nueva relación. Por favor,
No, hijo, es que yo ya no confío en ti porque el año pasado que fuiste con tu amigo, tomaste 2 copas de más y llegaste. No, vivamos el presente, vivamos el hoy, abracemos el pasado y esperemos el futuro. Pero la relación con mi hijo adolescente es en el hoy, porque si no, empezamos con una serie de censuras que no tiene sentido. No importa qué edad tengan sus chicos, trate de abrazarlos todos los días. Esto no está de más y más en esta época. Abrazarlos, besarlos y decir cuánto los queremos. Ya sé que me van a decir, a ver, doctora, ¿cómo que abrazarlos? Si cada que voy a acercarme me empuja. Bueno, pues en la noche vaya y dele su besito. Acuérdese que es adolescente. Pero eso sí, por favor, que en la escuela, segundo de secundaria, vaya usted corriendo y le quiera dar un beso y un abrazo, por favor, que oso con los demás amigos. Así que aquí, como papá y mamá, también tenemos que tomar eso en cuenta. No se vuelva loco si ha intentado los primeros 17 trucos y no funcionan bien. Entonces aquí sí, hable con su terapeuta. Seguramente la familia podrán ayudarle, especialistas que vean más allá de lo que hoy está sucediendo en casa. Como último recurso, llame a la policía. Los chicos deben entender que el mundo apoya intentos para criar bien a los hijos, a menos de que usted sea violento o insultante con su hijo. Ojo, si los adolescentes mayores no respetan la vida familiar, pues déjelos ir. Hay muchos adolescentes que dicen, y si no se hace lo que yo digo, me voy de la casa. A ver, aquí están las normas puestas, las reglas claras. La misión de los padres de familia es ayudar a estructurar a los adolescentes. Si no están de acuerdo con estas reglas, será muy importante dejarlos ir. Aquí viene una parte fundamental. Son menores de edad, por favor, no se pueden ir. Son mayores de edad, que se aseguren ellos de que van a estar bien. Y el último truco, el truco 21, es: la adolescencia es una etapa de psicosis transitoria. ¿Qué significa? Puede ser como una evasión de la realidad. Esto solamente nos está reforzando que la adolescencia es una etapa de transición. No hagamos tanto problema, esto es transitorio. De un día a otro tenemos otro chico y que seguramente los valores que se imprimieron en la primera y la segunda infancia van a ser los que rijan la vida de ese adulto funcional. Muchísimas gracias por compartir y suscríbanse a este canal. Gracias.